¿Y si te dijera que la primera guardiana de las palabras más íntimas de Jesús no fue un apóstol, sino una mujer olvidada por los siglos? Y sí, entre las piedras y el polvo del desierto egipcio, manuscritos milenarios revelaran que ella fue la única en comprender plenamente la esencia espiritual del Maestro. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo. Prepara tu corazón, porque esta revelación puede despertar no solo curiosidad, sino una nueva fe. Quédate hasta el final y descubre el papel oculto de María Magdalena, la voz que intentó hablar y fue silenciada. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. Durante siglos, la imagen de María Magdalena fue moldeada por interpretaciones, confusiones y dogmas. En las predicaciones, se la recordaba como la pecadora arrepentida, aquella que lavó los pies de Jesús con lágrimas y perfume. Pero había algo que nadie sabía, una verdad guardada en textos antiguos, escritos en lenguas casi extintas y escondidos en cavernas olvidadas. Esos fragmentos, recuperados milagrosamente en el siglo XX, presentan una figura muy distinta, una discípula sabia, valiente y quizás la más cercana espiritualmente a Jesús. ¿Pero por qué ocultarlo? ¿Qué era? ¿Contenían esas palabras que tantos temieron? Eso fue solo la puerta de entrada a un mundo de misterios que comienza a abrirse ante nosotros. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi, en 1945, no solo trajo datos arqueológicos, trajo una grieta en el edificio de la historia oficial. Textos como el Evangelio de María o Libro Perdido de María Magdalena desafían siglos de silencio. En ellos, encontramos una mujer que lidera, que consuela a los apóstoles, que transmite revelaciones místicas sobre el reino de los cielos. Una mujer que no solo obedece, sino que enseña. Una mujer que no espera ser aceptada, sino que se levanta, con autoridad espiritual. ¿Acaso eso era una amenaza para la estructura patriarcal de la fe cristiana naciente? Las implicaciones son profundas. Si María Magdalena realmente recibió enseñanzas secretas directamente del Cristo resucitado, eso reconfigura completamente la percepción que tenemos de las primeras comunidades cristianas. ¿Qué fue lo que Pedro temía tanto? ¿Por qué? ¿Sus palabras causaron incomodidad entre los demás discípulos? Tal vez porque revelaban un camino más interior, más místico, más personal, una fe basada en la gnosis, en el conocimiento espiritual directo, y no solo en rituales o instituciones. Y eso, para muchos, podía ser peligroso. Al fin y al cabo, ¿cómo controlar corazones guiados por la luz interior? Este primer capítulo es una invitación a mirar más allá de las versiones conocidas. Es el inicio de un viaje espiritual que atraviesa desiertos, cámaras escondidas y manuscritos casi destruidos por el tiempo, pero no por la fe. En el próximo capítulo, profundizaremos en lo que realmente dicen los fragmentos del Evangelio de María, revelaciones sobre el destino del alma, los 7 poderes que enfrenta, y el motivo por el cual Magdalena fue escogida. Una historia que no solo ilumina, sino que quema suavemente las estructuras del pasado. ¿Estás listo para continuar? En los fragmentos que han llegado hasta nosotros del Evangelio de María, encontramos algo extraordinario, una voz femenina guiando a los discípulos en medio del dolor y la confusión. Justo después de la partida de Jesús, los apóstoles están abatidos, temerosos, sin rumbo. Entonces, María toma la palabra, y lo que dice no es solo consuelo. Ella afirma que vio al Señor en una visión y que le reveló enseñanzas ocultas sobre el espíritu, el alma y su viaje hacia la liberación. Imagínate por un momento el impacto de esto, una mujer liderando espiritualmente a quienes serían los pilares de la Iglesia. Una mujer que, según los textos, comprendió más que los demás el sentido de las palabras del Maestro. Es difícil no conmoverse al pensar en el silencio impuesto a esta figura y en la fuerza que su voz todavía tiene para resonar siglos después. El texto relata que el alma debe atravesar 7 potestades, entidades simbólicas que representan los apegos, miedos y pasiones humanas. Cada una de ellas confronta al alma con tentaciones e ilusiones, como la oscuridad de la ignorancia, el deseo carnal, la ira y el orgullo. En cada etapa,
el alma debe responder con sabiduría, superando esas fuerzas hasta alcanzar la paz y la reintegración con el espíritu. Es un viaje místico que recuerda los desiertos interiores que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces, al orar o reflexionar, no nos enfrentamos con esas mismas fuerzas que nos impiden avanzar? El mensaje es claro: el verdadero enemigo está dentro de nosotros, y la salvación viene por el autoconocimiento iluminado por la fe. Esa estructura de 7 potestades resuena con otras tradiciones espirituales antiguas, pero aquí adquiere un matiz cristiano profundamente conmovedor. Jesús, según María, enseñaba que la liberación no está solo en la observancia externa de la ley, sino en reconocer la chispa divina dentro de uno. Esto no elimina los sacramentos ni la comunidad, sino que los profundiza, llamándonos a una conversión interior verdadera. Para quienes han vivido décadas de fe, escuchando predicaciones y participando en la iglesia, este es un recordatorio poderoso: Dios quiere nuestro corazón transformado, no solo gestos exteriores. En este sentido, el Evangelio de María se alinea con las palabras de santos como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, quienes hablaban del castillo interior y la noche oscura del alma. Sin embargo, no todos los discípulos aceptaron esta revelación. En el texto, Pedro y Andrés se muestran desconfiados. Pedro incluso pregunta: ¿es posible que el Maestro haya hablado con una mujer y no con nosotros? Esa pregunta refleja el malestar de una época en la que el testimonio femenino era frecuentemente desestimado. Pero Leví, identificado por muchos como Mateo, interviene y defiende a María, diciendo que si el Salvador la eligió, ¿quiénes eran ellos para rechazar su palabra? Esta pequeña escena sintetiza un conflicto que atraviesa los siglos: el reconocimiento de la autoridad espiritual de las mujeres. ¿Cuántas mujeres de fe, a lo largo de la historia, han sido silenciadas aun cuando portaban luz y profundo discernimiento? Este episodio es, para muchas, símbolo de esperanza y redención. María Magdalena emerge entonces como un arquetipo de lo que podríamos llamar discipulado profundo. Ella no busca poder, no ansía reconocimiento, solo comparte lo que le fue revelado, y al hacerlo, señala un camino que no depende de jerarquías humanas, sino de la apertura del corazón a la verdad de Dios. En el próximo capítulo, entenderemos por qué estos textos fueron excluidos del canon bíblico y que nos revela eso sobre las disputas y decisiones de la Iglesia primitiva. Será un viaje al pasado, pero también dentro de nosotros mismos, para preguntarnos: ¿qué elegimos recordar? ¿Y qué preferimos olvidar? ¿Qué lleva a un texto a ser considerado sagrado y a otro a ser etiquetado como herético? Esa pregunta adquiere tintes dramáticos cuando observamos el Evangelio de María y tantos otros escritos antiguos que quedaron fuera del Nuevo Testamento. En el corazón de la Iglesia primitiva, no solo había fe y evangelización, sino también disputas, alianzas y decisiones políticas. A medida que el cristianismo dejaba de ser un movimiento marginal para convertirse en una institución estructurada, surgía la necesidad de uniformidad. Era necesario definir doctrinas, seleccionar los textos oficiales y apartar todo lo que pudiera causar división. Y fue en ese escenario donde la voz de María Magdalena, con su visión mística y su protagonismo femenino, fue silenciada. Durante los primeros siglos, el cristianismo no era una religión homogénea. Existían comunidades con prácticas y creencias distintas. En algunas, había espacio para enseñanzas más esotéricas, donde la salvación se entendía como fruto de la revelación interior, tal como proponían los gnósticos. En otras, la fe se vivía con énfasis en la estructura, en la liturgia y en la obediencia a líderes institucionales. Era un cristianismo plural, en efervescencia, lleno de debates y preguntas. Fue en ese ambiente donde surgieron los evangelios gnósticos, entre ellos el de María, y fue también en ese ambiente donde, a lo largo de los siglos, concilios y autoridades fueron trazando las fronteras de lo que sería considerado ortodoxo. Las decisiones de los concilios, como el de Nicea, 325 de Calle, o el de la Odisea, no fueron solo inspiradas por la oración, sino también por el contexto político.
El emperador Constantino y sus sucesores deseaban una fe unificada que pudiera servir de base al imperio. Cuanto más coherente fuera la doctrina, más fácil sería integrarla al poder civil. Así, textos que exaltaban una espiritualidad interior, la revelación personal, o que ponían en duda las jerarquías masculinas, eran vistos como peligrosos. El Evangelio de María encajaba exactamente en ese perfil. Desafiaba la narrativa tradicional y colocaba a una mujer en posición de liderazgo espiritual, algo que muchos prefirieron borrar de la memoria oficial. Y no se trataba solo de rechazo teológico. La exclusión de estos textos fue acompañada de persecución, destrucción de manuscritos y acusaciones contra los grupos que los preservaban. Los gnósticos fueron tachados de herejes, sus escritos prohibidos, sus reuniones disueltas. Muchos escondieron sus textos en cuevas, como en Nag Hammadi, en un intento desesperado por salvar una parte de la historia. Y si esos manuscritos no hubieran sido hallados en 1945, tal vez nunca habríamos sabido de la existencia de ese otro cristianismo. Un cristianismo donde lo femenino tenía voz, donde el conocimiento era camino, donde el misterio era bienvenido. Hoy, al mirar hacia atrás, es posible entender que esas elecciones moldearon no solo la teología, sino toda la estructura de la Iglesia a lo largo de los siglos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la figura de María Magdalena sobrevivió a la marginación tanto en el arte como en la espiritualidad popular y cómo, poco a poco, su imagen ha sido rescatada, trayendo a la luz un cristianismo más amplio e inclusivo. Una historia de olvido, pero también de esperanza. Hablar de María Magdalena es adentrarse en un territorio donde la historia y la espiritualidad se entrelazan como ramas de una vida antigua. Su figura, aunque marginada durante siglos, nunca dejó de atraer miradas, preguntas y contemplaciones. Y tal vez sea precisamente ese silencio forzado, ese intento de borrarla, lo que dio aún más fuerza a su presencia. En tiempos recientes, mientras muchos redescubren el Evangelio de María, otros vuelven sus ojos a las imágenes que quedaron de ella en vitrales, pinturas y leyendas populares. Hay algo en ella que insiste en florecer, incluso entre las ruinas de la tradición patriarcal, quizá porque, en el fondo, el alma humana reconoce cuando una voz lleva la verdad del espíritu. En el arte sacro, durante mucho tiempo, María Magdalena fue representada con cabellos largos, un vaso de alabastro y una mirada penitente. Pero en otras representaciones, especialmente en las más recientes, aparece con un manto semejante al de los apóstoles, a veces incluso al lado derecho de Jesús. Ese desplazamiento simbólico tiene un peso profundo. Es como si el tiempo comenzara a reparar una injusticia antigua. Al ver su imagen elevada, muchos fieles se conmueven, se sienten validados, porque no se trata solo de ella, se trata de todas las mujeres cuyas voces fueron desconsideradas, cuyo don espiritual fue silenciado, cuya fe fue minimizada. Ver a María Magdalena erguida, fuerte, sabia, es vislumbrar la posibilidad de un cristianismo más íntegro, más justo, más verdadero. Más allá de las iglesias y pinturas, existen tradiciones que dicen que María Magdalena fue a Francia tras la crucifixión, llevando consigo enseñanzas y semillas de un cristianismo místico. Aunque no haya confirmación histórica, el simbolismo es poderoso. Ella cruzando el mar, como una misionera olvidada, llevando no solo palabras, sino una nueva forma de vivir la fe. En algunas regiones del sur de Francia hay capillas, reliquias y festividades dedicadas a ella. Son expresiones populares que mantienen viva la memoria de una mujer que quizá fue mucho más de lo que la historia oficial relató. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si realmente fue ella quien más entendió el corazón de Jesús? La simple posibilidad ya transforma los corazones. El término libro perdido conlleva una carga poética y espiritual. No es solo un documento extraviado, es un símbolo, representa las verdades enterradas por el tiempo, las voces acalladas, las luces ocultas. Pero lo que está perdido puede ser reencontrado, y cuando eso ocurre, la fe se renueva. Muchos que leen los fragmentos del Evangelio de María sienten como si reencontraran algo que ya sabían,
como si el alma reconociera ese lenguaje de amor profundo, de búsqueda interior, de superación del miedo. Ese es tal vez el mayor milagro de este Evangelio, no convencer por la fuerza, sino tocar por la resonancia. Y ahora, al final de este viaje, queda la invitación, que cada uno pueda, a su manera, reabrir los libros del alma, que podamos escuchar las voces olvidadas con el corazón abierto, sin miedo, con discernimiento, que la fe, más que repetición, sea encuentro, un encuentro con la verdad que libera e ilumina. María Magdalena no necesita coronas ni dogmas, su legado es otros, mostrar que lo divino puede habitar en el silencio, en la escucha, en el coraje de seguir incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque quizás, en el simple acto de contarla, estés ayudando a restaurar algo sagrado.